Laura. Bueno, buenos días. Muy contenta de estar en la APA hoy con nuestras invitadas, María Cristina Fulco e Isabel Manzioni. De alguna manera con el disparador del libro de Eva Rothenberg que me invitó a coordinar, y agradeciendo este espacio a la Secretaría Científica para poder, bueno, intercambiar sobre algo tan importante. Yo voy a tomar algunas palabras del libro de Eva, que después ella nos comentará por qué el libro hoy, ¿no? O querés que lo comente yo, como el impacto que tuvo en México, pero me parece que es algo que lo comentes vos luego. El libro de Eva, que se llama Familia y Escuela, Límites, Bordes y Desbordes, da como pie, o sea, me interesaron algunas palabras que dice el libro. Me olvidé de presentarme. Bueno, yo soy Laura Orsi, soy la coordinadora del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad de la APA, y también me ocupo del tema de prensa y difusión. Fui directora de publicaciones en FEPAL, y actualmente también coordino la social media de la IPA. Entonces, hay algunas palabras de María Isamitre en tu libro, Eva, con las cuales coincido y que me interesaba señalar, ¿no? Ella ahí dice, en este libro se materializan aportes valiosos y originales a temas tan complejos como la prevención de patologías mentales severas en la infancia y en la adolescencia, y muestra una manera de acompañar a los padres en la crianza de los hijos. Sostiene que la crianza debe tener un sentido y que la manera en que se ponen los límites, en lugar de educar, puede generar mucha violencia familiar. En relación a estos, apunta que sirvan tanto a los hijos como a toda la familia, sin caer en la trampa de ser excesivamente intrusivo. Destaca la palabra respeto, afirmando que son necesarias pautas claras, dadas con respeto, sin exigir una obediencia que someta. También nos habla de la importancia del clima emocional familiar para que emerja el sí mismo real de cada uno de estos miembros. Es el clima emocional que se logra en los grupos de la escuela para padres y que permite, quizás por primera vez, padres e hijos puedan expresarse desde lo más auténticos de su ser. De esta manera se desarrollan recursos yoicos en los padres, facilitándose el proceso de acompañar a sus hijos a alcanzar una verdadera autonomía. Otros conceptos que se sostienen son la autenticidad, la espontaneidad, la importancia de sentirse vivo, que no es lo mismo que estar vivo, porque simplemente se respira, constituyendo un valioso aporte de recursos para la prevención de la enfermedad mental. Eva dice: generé un espacio de acompañamiento en la crianza al que también concurren los hijos en el intento de ayudar a ser padres suficientemente buenos para que puedan escuchar a sus hijos. Bueno, con estas breves palabras le voy a dar la palabra a Isabel Manzioni, que va a ser una de las comentadoras, que es psicoanalista, miembro titular de ABDEVA, magíster en gestión de proyectos comunitarios, especialista en niñez y adolescencia en la IPA, coordinadora del grupo de estudios psicoanalistas en la comunidad de FEPAL y profesora en psicología de la UBA. Te escuchamos, Isabel.
Bueno, Laura, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias, APA. Para mí es un honor que me hayan invitado. Y bueno, pensé algunas cosas. Por ejemplo, cuando uno escribe un libro, ¿por qué lo hace? Porque tiene algo para decir sobre un cierto tema o problema que le interese especialmente y sobre todo porque le gusta escribir, que no es un tema menor si pensamos la contribución social y cultural que un libro aporta a la comunidad. En este caso, nuestra amiga Eva intenta dar una respuesta con este libro a temas como la función de los padres en la crianza, la función de la escuela, los modos de vincularse de la escuela y de la familia con los hijos barra alumnos y la influencia de esas instituciones en los comportamientos de niños y jóvenes que luego pueden resultar estigmatizados porque no responden a la lógica del adulto que ha organizado los contextos. Cuando se escribe para la comunidad, como lo hace Eva, suceden algunas cosas que no son de menor importancia. Eva cumple con una responsabilidad social, entiendo yo, la del analista que está implicado en la comunidad, y logra adaptar lo complejo a una versión que resulte comprensible para todos. Para lograr esto, el que escribe ha leído y ha pensado mucho en quién lo leerá, para que resulte una lectura amigable, comprensible y clara. Ha recorrido las teorías porque los consejos y sugerencias que están presentes en este libro incluyen no solo la teoría que está en otros autores que estudiamos los psicoanalistas, sino también la teoría que emerge de los hechos, de la experiencia y de las vivencias de la propia autora en el contacto con padres, docentes, niños y jóvenes. Esto renueva el campo conceptual y lo vivifica. Quien logra este resultado es entonces porque pensó mucho en el usuario. Entonces lo primero, Eva, es decirte gracias por escribir este libro desde una visión psicoanalítica que no pierde su esencia y hacerlo en un lenguaje para todos los destinatarios, con la intención de aportar a la comunidad educativa y a la familia consejos y sugerencias que incluyen una vida pensada en vínculos y una esperanza de cambio pensada en clave de inclusión social. Un libro como este es parte de un espacio trans. ¿En qué sentido? Porque su mensaje es para la transformación y el cambio. Y en este caso porque Eva tiene la originalidad de incluir lo transdisciplinar, lo transgeneracional y lo transcultural. Hay allí en el libro una concepción de subjetividad. Hay un concepto también de trauma, de la crianza, del ser feliz, de ser padre, madre o docente, de la dinámica de las interacciones, de la salud y de las claves para la transformación subjetiva dentro de la intersubjetividad. Plantea la escuela como un espacio de acompañamiento a los padres en la crianza de sus hijos y al mismo tiempo propone un espacio de acompañamiento para padres, docentes e hijos, para que dando lugar a sus consultas, a sus dudas y creencias, se pueda aprovechar toda la potencialidad humana a los efectos de proteger el desarrollo que solo transcurre en los vínculos, lugar de crecimiento, pero también de riesgo. Para atenuar y amortiguar los riesgos, los espacios de acompañamiento que lleva adelante Eva proponen recursos cuyo objetivo es proteger la vida sana, genuina y feliz del niño. La autora entiende que en las interacciones de la vida cotidiana se juegan factores tales como el diálogo, la reflexión, la intervención, el señalamiento, desde un modelo saludable o bien desde un modelo enfermante. Dice Eva que el objetivo del libro es despertar una nueva mirada para enfocar una crianza
generadora de creatividad. Si del modo en que se vinculan padres y docentes con los hijos barra alumnos depende la percepción de la realidad y la autoestima, parafraseando a Eva, entonces es posible trabajar con esos modos para que ocurra un cambio cuando esos modos son muy desfavorables para la evolución del sujeto genuino, verdadero. Eva advierte al lector que hay un tipo de transmisión que llamaríamos muda, que es la transmisión de vivencias que no se han relatado, pero que se transmiten sin palabras. Y esto que para nosotros, los psicoanalistas, es conocido, sin embargo, cuando se habla con la comunidad, es necesario trabajarlo mucho, porque las personas lo sienten, lo viven, lo padecen, pero es como decía Wilfred Dion, es un saber no pensado. Entonces, todos los relatos de Eva, con ejemplos de consultas y con historietas ilustrativas, permiten despertar la atención del lector sobre aquello que parece obvio y que por obvio se ha naturalizado. Uno de los trabajos con la comunidad y en la comunidad es desnaturalizar lo obvio que puede estar en esa realidad que transcurre entre adultos y niños con vínculos violentos que afectan la subjetivación de diferentes maneras, humillando, presionando, exigiendo, ilusionando, mintiendo, desconociendo al otro y por lo tanto muy lejos de empatizar. Plantea Eva un tema no menor y me alegro mucho que lo plantearas, Eva. Hace muchos años lo había leído, estando en APA, en otra autora, que usaba mucho para mis clases, Raquel Soifer, que había escrito el libro ¿Para qué la familia? Y yo que formaba docentes en Avellaneda, 45 años estuve ahí, los libros de Raquel Soifer fueron los primeros libros de difusión que encontré. Eva, hoy sería una maravilla, utilizaría tus libros, los nuestros, todos, pero en aquel momento solo estaba como de difusión el de Raquel Soifer. ¿Y qué es lo que Eva menciona? La importancia de sostén social y económico de las familias, porque estas cuestiones deben formar parte de la responsabilidad de los estados-naciones. No lo podemos resolver todos los psicoanalistas. Si el psiquismo se forma en un vínculo y acordamos con eso, y ese vínculo ocurre en familia y en escuelas, proteger las familias y las escuelas es una cuestión de mucha importancia. Para los lectores es muy interesante cómo conduce Eva hacia la idea de cómo se organiza el funcionamiento mental. Y parafraseando a Eva, ella dice que está construido en el diálogo interior entre el sí mismo y los otros presentes en nosotros. De esta manera, asume una posición radical, que el ser humano vive muy lejos de ser un ser aislado o abstracto, es un ser en vínculos interhumanos, y es así donde plantea el valor de los límites, en una sociedad que por miedo a ser autoritaria abandona la tarea de contener con amor. Y presenta lo que podríamos llamar, este es un invento mío, ¿no?, la desnutrición emocional en los vínculos, a través de ejemplos de niños a los cuales se los juzga como rebeldes o hiperactivos, y que Eva, con una gran sutileza y elegancia, los sitúa como emergentes de un contexto organizado por la lógica del adulto. Y plantea una alerta: las interdependencias donde se gesta y se sostiene la violencia intersubjetiva, o sea, lo que ella llama las interdependencias negativas que pueden los adultos proponer por estar ellos mismos viviendo en una frecuencia negativa. Pero plantea también la solución: trabajar la puesta de límites, los límites que sirven y se ponen teniendo en cuenta al otro, muy lejos de constituirse en un abuso de poder de parte del adulto. Los capítulos dedicados a la escuela con el tema del acoso escolar me parecieron muy importantes, porque el acoso está planteado en relación con aspectos personales, aspectos sociales, aspectos conceptuales. Cómo se constituyen los grupos que atacan
sin remordimiento, y que lo hacen desde la construcción de una fraternidad del odio que fundamentalmente brinda cohesión a los grupos atacantes, pero todos precisan ser incluidos en la palabra, todos en el contar con un espacio social y comunitario donde ser escuchados y ser hablados. Brinda algo bastante interesante para las escuelas, yo que hace 45 años que trabajo más con escuelas. Son una clasificación, porque a las escuelas les encanta la taxonomía. Entonces habla el lenguaje de la escuela y brinda al final una taxonomía de los tipos de acoso escolar. Esto le debe encantar, Eva, a los docentes. Y además muy interesante para ellos porque es hablar su lenguaje, para que la escuela pueda identificar qué tipos de acosos ocurren y en función de esos tipos de acosos también planificar las estrategias más acordes que promuevan un desarrollo de recursos internos para poner en diálogo lo que ha sido acto y lo que ha sido violento. Bueno, muchas gracias, Eva, por darme este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por tus palabras. Ahora le voy a dar la palabra a María Cristina Pulco, que es médica psiquiatra, analista de función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay, APU, magíster del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis, IUPP, expresidente de APU, ex integrante del Comité de Educación de la IPA y expresidente de FEPAL. Coordinadora de los Ateneos Clínicos Psicoanalíticos de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República. Te escuchamos, María Cristina. Me voy a desmutear. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer a Eva, también a la Asociación Psicoanalítica Argentina, la parte científica, esta invitación a presentar este nuevo libro que sigue a una vasta producción relacionada con los vínculos, problemáticas y sufrimientos generados en el contexto familiar y en la difícil tarea de devenir padres. Creo que importa mencionar anteriores trabajos de Eva sobre adopción, abuso sexual, los procesos de enfermar y curar en el contexto familiar, parentalidades, la piel, entre otros tantos. Temas estos de algunos de sus anteriores libros. Larga trayectoria que da cuenta del hilo conductor de sus intereses, que no se han limitado a la interna del espacio familiar y escolar, sino también de su compromiso con la comunidad y la cultura, como podemos ver en su trabajo presentado en el Congreso Internacional Interdisciplinario allá por el año 99, en el que abordaba la importancia de las políticas sociales en el sostén de las funciones parentales. Familia y escuela, límites, bordes y desbordes, en este libro que presentamos hoy, abren múltiples y complejos temas a través de los cuales se destacan posibles abordajes, no solo como forma de prevenir el desarrollo de futuras paternidades, subrayo la palabra acompañar, de acompañar a los padres ofreciendo herramientas cuya característica fundamental es acercar sentidos, no reglas, ni mandatos, ni recetas. Sentidos que serán únicos e individuales para cada pareja de padres, en el vínculo con cada uno de sus hijos, en el largo proceso de subjetivación y de educación. Importa destacar el lugar que la autora da a la escuela, docentes y maestros. Isabel ha recorrido esto recién. Espacios extramuros del ambiente familiar, pero al mismo tiempo espacios en los que anticipadamente surgen posibilidades de detectar problemáticas que por diferentes razones son silenciadas o escindidas en el ambiente familiar, o surgen como derivas de colocar al niño o adolescente en el lugar del enfermo, desconociendo o negando su lugar de emergente de un grupo familiar enfermo, como bien lo ha señalado el doctor García Badaraco, autor que Eva privilegia a la hora de pensar la clínica con sus pacientes. Es así que conceptos como
interdependencias patógenas y patológicas, objeto enloquecedor, los otros en nosotros, virtualidad sana, recursos yoicos, con los que García Badaraco ha enriquecido el paradigma psicoanalítico, guían a Eva en su escucha analítica, permitiéndole acercarse a trabajar con el conflicto latente, la otra escena, al decir de Manoni, para poder nombrar lo pulsional que circula en el entre de la intersubjetividad padres-hijos. Se trate del triángulo edípico o del establecimiento de vínculos duales y fusionales, o de complicidades que al modo de baluartes se imponen sin ser nombrados en la dinámica familiar. Quiero también destacar el modo de organizar este libro que ha elegido Eva, articulando permanentemente la teoría con la clínica, pero sumando un plus que son los dibujos e ilustraciones, Isabel mencionaba algo de esto, con que Eva va caricaturizando de una manera accesible y por momentos risueña las contradicciones y dobles discursos que emergen del encuentro de los padres con sus hijos en las más diversas edades y situaciones. De los 34 temas que componen el libro, no sabría decir si llamarlos capítulos, ya que a mi modo de ver son múltiples las zonas de cruce entre cada uno de ellos. 34 temas que permiten al lector ir construyendo una compleja trama desde los diferentes abordajes que la autora va recorriendo. He elegido tomar algunos de los temas que insisten a lo largo del libro y que al modo de significantes nos abren en abanico caminos posibles de significación y sentidos. Primero, comienzo por lo referente a la puesta de límites. Pregunta que en esta posmodernidad signada por lo que podríamos llamar mutación civilizatoria, en el que se destacan las nuevas estructuras familiares, Eva lo menciona en distintos lugares, las nuevas presentaciones sexuales, los nuevos contextos socioculturales a los que Eva alude, no nos sorprende demasiado, y de esto podríamos después abrir el debate, no nos sorprende demasiado encontrar padres desorientados, confundidos, pivoteando entre lo recibido y aprendido de sus padres acerca de cómo y qué es criar hijos y cómo debe funcionar una familia. Pivoteando entonces también con las nuevas normas, valores e ideales a los que muchas veces los enfrentan sus hijos. El que pone límites debería poder hacerlo teniendo él mismo sus propios límites internos para no dañar al otro, haciendo abuso de su autoridad, nos dice Eva. Desde nuestra mirada psicoanalítica y acompañando a Eva en esa mirada, no podemos dejar de considerar la complejidad de la estructuración psíquica de cada uno de los integrantes del grupo familiar. Elijo entonces acercarnos en segundo lugar al tema que la autora llama los famosos no, y que parafraseando a una autora psicoanalítica uruguaya, Mirta Casas de Pereda, quien también ha tomado el tema, se refiere a la importancia del no en los comienzos de la estructuración psíquica. Esta autora distingue lo que llama el no de la discriminación, en el que el sujeto se realiza en relación con el otro por los efectos de la indefensión propia del ser humano, indefensión que es la marca de fuego de la ontogenia, donde para acceder a su propio deseo el niño necesita ser deseado, metafórica y literalmente por sus padres. Podríamos agregar ser respetado, término en el que Eva insiste frecuentemente a lo largo de su trabajo. Será en el interjuego de presencias y ausencias de la madre con su bebé en los primeros tiempos, desde donde surgirá la posibilidad de representación, fantasías, juicio y pensamiento, como ya lo había expresado Freud. Tiempos también de la posibilidad de elaborar los primeros duelos, acción específica, la llamaba Freud, en que la madre se constituye el primer objeto de amor y el primer objeto hostil. Trabajo de lo negativo, trabajo con la ausencia y las separaciones. Verdadero trabajo de creación y transformación, como lo nombran diferentes autores, entre ellos Green y Laplanche. Ambivalencia que signará su historia a lo largo de la vida y complejizará vía de la repetición,
tanto las funciones maternas como paternas, a la hora de transformarse en padres. Resignificando el no de la discriminación, Casas de Pereda menciona el no de la prohibición, vinculado a la estructura edípica y reforzando así el tiempo de trabajo con la alteridad. Trabajo del no como límite al placer, que hace presente la represión como defensa nodal de la neurosis. Ámbito del no como vehículo de las estructuras edípicas parentales. De este modo, las carencias y fallas en la estructuración psíquica parental constituirán la base de diferentes patologías en los hijos. Es así como Eva va dando cuenta desde su rica y larga experiencia clínica de las derivas de estas distintas fallas en los padres, en la posibilidad de sostener el no en sus diferentes vertientes, como generadores de culpas, miedos y violencia en el ejercicio de la función materna y paterna. Tomo en tercer lugar el tema de la violencia, que tanto en padres como en hijos pequeños y adolescentes recorre este libro. Pensar la violencia como par dialéctico en permanente retroalimentación es uno de los aportes, a mi modo de ver, de Eva. Dar a la violencia el sentido de sufrimiento y marcas traumáticas en uno y otro lado permite desde la escucha clínica acercarse a los posibles sentidos de la misma. Una forma de ser escuchado, mirado y visibilizado en niños cuya vivencia es de abandono, y en adolescentes, sumado al anterior, como una forma de separarse y discriminarse. La dificultad en escucharse signa los varios vértices de un grupo familiar. Violencia que en el trabajo clínico interpela no solo a los padres, sino también a la escuela, como también lo señalaba recién Isabel. Interdependencias patógenas, dice Eva, falta de recursos yoicos, que remiten a fallas originarias. En tramas, y acá tomo lo que vos decís, Eva, en tramas que descalifican y asfixian a uno o varios de los integrantes del grupo familiar. Se trate de padres autoritarios o sobreprotectores. Me importa señalar, en cuarto lugar, que, asociado al problema de la violencia, surge desde el texto el tema de los duelos. El nacimiento de un hijo, como comenta Piero Lanier, remite indefectiblemente a la relación de la nueva madre con su propia madre. Pone en primer plano los múltiples sentimientos de ambivalencia. El par amor-odio surge con fuerza, resurge por las vías históricas de las identificaciones. Sabemos desde la experiencia clínica que no son tan infrecuentes las depresiones pospartos, las psicosis puerperales o el rechazo radical al recién nacido. Por otro lado, en la adolescencia, los duelos en los adolescentes no solo son por los padres y el cuerpo perdido de la infancia, como también agregaba y señalaba Arminda Verasturi, sino que están directamente asociados a las resistencias de los padres para resignar el lugar histórico de protección, control y ejercicio del poder sobre sus hijos en la infancia. El llamado síndrome de nido vacío no remite únicamente a la partida de los hijos del hogar, sino a la pérdida de funciones que la realidad torna obsoletas desde una nueva realidad fáctica. La violencia sometedora, como dice Eva, o la violencia reactiva del hijo adolescente, pueden ser efectos de la imposibilidad, desde ambos lugares, de elaborar estas separaciones. Para terminar, voy a tomar, Eva, algo que decís al final de tu libro, tres parágrafos que me parecieron tan interesantes. Por ejemplo, cuando decís, mi propósito es ayudar a la familia y a la escuela, dos instituciones básicas, no para su utilización masificadora, sino justamente para todo lo contrario, permitiendo el desarrollo de las posibilidades personales y sociales. En otro momento señalás, por este motivo saber poner límites sin ser autoritarios es un verdadero arte, porque el ponerlos excesivamente favorece el sometimiento o la rebeldía extrema, y no ponerlos deja sin referencias internas, y si la persona lo logra quizás pueda identificarse con otros fuera de la familia. Sigo.
cuando señalás, la familia y la escuela han sido objetos de manipulación por el poder político y religioso a lo largo de la historia de la humanidad para impedir el cambio de las estructuras sociales y favorecer ideologías sustentadas por el poder político vigente, ya sea de derecha o de izquierda. Y más abajo, la enfermedad social más cerca, más seria, es la corrupción ideológica que conduce a la objetalización de un grupo al que se lo excluye del sistema. Hay nuevas, subrayo esto, hay nuevas formas de esclavitud. Debemos ser conscientes de ello y bregar cada uno desde sus posibilidades para no ser cómplices cómplices pasivos. Termino, cuando al final decís, este libro apunta a la educación desde el descubrimiento de la singularidad de cada alumno, no a la bajada de línea desde el autoritarismo y el aprovechamiento del semejante para cosificarla. Apunta a la transformación de las angustias profundas, desde la comprensión, no desde la medicalización, como solución verdadera. Sí, estoy de acuerdo con la medicación como base cuando se hace necesario para poder escuchar, pero no a la medicación de la infancia desde la rotulación de subjetivante. Por eso decía, me parece una exposición, esto último que planteás, valiente, que confronta justamente, para mí, una patología que se ve actualmente desde la pediatría, la neuropediatría y la psiquiatría pediátrica, donde el sufrimiento de los niños tiende a ser masivamente masificado, empastillado, como digo yo. Bueno, y solamente últimas palabras. Gracias, Eva, por este nuevo aporte, cuya función es acompañar a los padres y maestros, también a nosotros, tus colegas y compañeros. Ayudar a padres y maestros para ayudarlos a pensar, guiarlos hacia la posibilidad de buscar ayuda terapéutica cuando sea necesario. Termino acá y te agradezco, realmente me parece un aporte muy actual, como decía Isabel, necesario e importante para llevarlo a congresos y jornadas como temas de debate. Gracias. Termino, Laura, terminé. Muchas gracias, María Cristina, por tu comentario. Seguimos. Ahora le voy a dar la palabra a Eva, que es la actual coordinadora del Departamento de Psicosomática de APA, es miembro didáctica de la APA, es directora de la Escuela para Padres Multifamiliar, fue asesora del Ministerio de Educación de la Nación, fue enlace APA-COAP, y es miembro del grupo Comunidad de FEPAL, donde están ustedes juntas. Bueno, Eva, te escuchamos. Bueno, buen día. Antes que nada quisiera agradecerles profundamente la lectura minuciosa que han hecho del libro y les agradezco sus palabras. Después me encantaría tener los comentarios. Para mí el psicoanálisis es un compromiso, es una vocación, es una profesión, pero es un compromiso no solamente con el sujeto que viene a consultarnos, sino con la sociedad. Yo considero que es tan ardua la formación profesional que tenemos que poder aportar nuestros conocimientos más allá del diván. Me hiciste acordar, María Cristina, de ese trabajo que presenté en Perú, en el congreso, en el umbral del milenio, que fue un congreso fantástico, donde fue interdisciplinario, donde me acuerdo que hubo gente, antropólogos, sociólogos, filósofos, estuvo Kissinger, fue un congreso donde me acuerdo que ese trabajo tenía que ver con que lo social y lo económico también sostienen las funciones parentales. En ese momento no estaba tan marcada la caída del patriarcado, y la función de sostén económico estaba más al frente del hombre, y me acuerdo que dije que mi trabajo se basaba en que un hombre que no tiene trabajo no puede cumplir la función paterna en su familia porque queda desvalorizado
dentro de la familia y en la sociedad. Este libro que apunta a la familia y a la escuela, que está dedicado a las familias, a las escuelas, pero también a los colegas, fue elegido por el Ministerio de Educación de México, que compró 11.300 unidades de este libro para repartir en las escuelas de México. Y eso para mí es un gran orgullo, es un placer, que va a llegar a tantas escuelas. Y en realidad la escuela es una institución que es la continuidad de la familia, porque nosotros muchas veces hablamos de la familia y resulta que los niños entran a veces al jardín maternal cuando son bebés. Los padres que trabajan llevan a los niños al jardín maternal durante el primer año de vida. Después, niñitos que están a los 2 años que entran al jardín de infantes. Y me parece tan importante poder trabajar y acompañar a los docentes, a las escuelas, y que ellos puedan entender el compromiso que tienen, la responsabilidad que tienen en esta función, que no es solamente enseñar, porque la escuela tiene una doble función, que es enseñar, que es, digamos, transmitir conocimientos, aprender a pensar, pero también en la función de sociabilizar. Y la función de enseñar, hay que ver cómo se enseña. Si se enseña bajando líneas, si se enseña tratando de que los alumnos memoricen o tratando de que los alumnos disfruten del conocimiento, que entiendan, que empiecen a relacionar. Por ejemplo, yo les digo, cuando las familias dicen, a mis hijos no les interesa estudiar, a los niñitos, chicos de 10 años, 11 años, yo digo, bueno, depende si son nenas, son varones, ¿cómo? Bueno, yo digo, cómprenles un libro que les interese. Por ejemplo, un libro de historia. Una mamá dijo, voy a comprarle La Revolución Francesa. Entonces, mientras leen los libros juntos, pueden pasar los videos, porque a los hijos les gusta, a las nuevas generaciones les gusta mucho Internet, pero el tema del uso de Internet. Y entonces buscar películas de cómo se vestían en la época de la Revolución Francesa, cómo se vestía la nobleza, cómo se vestía el pueblo, qué cosas, por qué se luchaba. Es decir, que el gusto, el placer por el conocimiento se transmita de una forma lúdica. Ese es un tema de la escuela y de la familia. El otro tema es la sociabilización. Yo recuerdo haber ido a un colegio privado trilingüe en Buenos Aires, porque tenía que hablar con el gabinete por un pacientito que yo atendía, y mientras estaba esperando que el gabinete bajara, yo estaba mirando el gran patio con juegos maravillosos que tenían, y veo que habían 5 docentes mirando, cuidando a los niños, pero algunas hablaban entre ellas, es decir, estaban entretenidas, otras estaban invisibilizados. Había un nene que calculo que tenía 2 añitos, que caminaba en el recreo con su mochilita, así, es decir, que no se había podido relajar, porque esto era mitad de mañana, no era a la hora de la entrada. Caminaba en el recreo, en el patio, con su mochila solito, dando vueltas así, de un lado para el otro, nadie lo veía. Y de esto tengo muchos relatos. Si los maestros se dan cuenta de la importancia de integrar a ese niño de 2 años, de 3 años, de integrarlo, es una edad fantástica. Si no, ese niño empieza a construir su mente de que se siente diferente, de que no lo integran, de que está aislado, de que no lo miran, se siente invisibilizado, y ese niño, años después, es seguramente
el que va a sufrir bullying. Entonces, realmente los docentes tienen una función. A mí me preocupó mucho lo que contaste, Juan Pineta, antes de empezar, que los docentes iban a poder diagnosticar a los alumnos, porque eso es lo que está sucediendo, que llaman a los padres y le dicen, su hijo es de espectro autista, su hijo es autista, su hijo es hiperactivo, su hijo... Y no se habla de los vínculos, no se habla del sufrimiento. Un niño hiperactivo es un niño hiperansioso, porque los padres no saben contenerlo y en la escuela tampoco. Entonces, es muy difícil este tema. Lo que yo propongo es un acompañamiento, tanto a los padres como a los docentes. Me acuerdo que me invitaron a formar a docentes, al equipo docente y directivo de un colegio, y también trabajar con los padres en Tartagal, que es en la provincia de Salta, a media hora de Bolivia. Me acuerdo que fui, yo no sabía bien a cuántos kilómetros estaba de la capital de Salta. Fui en avión hasta Salta, me fueron a buscar y fue un largo trayecto llegar a Tartagal. Llegué bastante cansada, pero me acuerdo que cuando llegué me preguntaron, llegué justo a la hora que estaban citadas las familias. Y cuando llegué, me preguntaron si yo quería descansar. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿No están citadas las familias? Me dice, sí, pero si usted quiere descansar. Yo dije, no. El tema del respeto que ustedes remarcaron en el libro, ¿no? Para mí es fundamental. Yo dije, no, las familias están esperando, no podemos dejarlas esperar. Bueno, las familias estaban reunidas en una iglesia. Yo caminé desde la puerta hasta el centro, hasta la punta del salón. Cuando me doy vuelta y miro las caras de las personas, estaban todos con una tristeza, con un desaliento, con una mirada, y yo dije, lo que yo tenía pensado decirles no les va a interesar, no les va a interesar. Entonces, y yo pensé, era una población realmente, casi todos eran población emergente. Yo dije, ¿qué les va a interesar lo que yo tengo preparado? Entonces les dije, miren, yo creo que ustedes, lo que yo veo en ustedes es una mirada de desaliento, una mirada de realmente desaliento. Y yo pensé, ellos me ven rubia, blanca, vestida, yo qué sé, no de lujo, pero para ahí debía ser de lujo. Yo les dije, miren, yo vengo de una familia europea, ustedes deben pensar que nosotros, no sé, en Buenos Aires o la gente de Europa no tiene problema. En Europa, no sé si saben, no lo sabían, hubo una matanza, la Segunda Guerra Mundial, hubo una matanza, mataron a millones de personas y mataron a casi toda mi familia. Mi familia nunca me transmitió desesperanza, nunca. Todo lo contrario, me transmitieron amor por la vida y me transmitieron ayudar al prójimo. No me transmitieron resentimiento. Yo veo en ustedes una mirada de desesperanza. Les aseguro que todos se levantaron de las sillas, se despertaron y empezaron a participar. Bueno, no me podía ir. La fila que armaron, tratando de hablar, tratando de poder conversar conmigo. Bueno, cuando me tocó el trabajo con los docentes de esa misma escuela, bueno, la idea que tenían de futuro las chicas de esa escuela, me lo dijeron ahí con la reunión de familia, todo, me dijeron que era
bailar en el caño, como en el programa que ya conocemos todos, no quiero nombrar, como que esa era la única salida, la única posibilidad de futuro. Es decir, que los profesores estaban al día siguiente totalmente desalentados. Y cuando presentó un profesor, me dijo, mira, tengo este problema, un alumno que siempre fue brillante, caminaba no sé cuántos kilómetros para llegar a la escuela y el día del examen no pudo concurrir. Yo tengo que cumplir, tengo que llenar una planilla y tuve que ponerle una mala nota, tuve que ponerle desaprobado y me quedé mal, dijo el profesor. Y yo le pregunté, ¿qué le pasó a ese alumno? Bueno, la madre estaba internada y él tiene hermanitos, se tuvo que quedar a cuidar a los hermanitos. Entonces yo le dije, ¿cómo es el tema? ¿Tenemos que someternos a la burocracia o tiene que prevalecer la ética? ¿Qué tenemos? Un alumno que fue buen alumno, que se queda para no abandonar a los hermanitos, no hay que darle una oportunidad. Entonces, porque si no, estamos desalentando desde la burocracia, estamos desalentando los principios, los valores y la ética. Yo me acuerdo que le dije en ese momento, salvar la escolaridad es salvar una vida, porque sin escolaridad no hay futuro. El tema de generar interés, generar aliento, es algo que hay que enseñarles a las familias, hay que ayudar a los docentes, no pueden tener la función de diagnosticar los docentes. Los docentes tienen que poder estimular, acompañar, no diagnosticar. Es una aberración. Otro tema que me parece fundamental es el bullying, porque atiendo mucho, aparte de haber asesorado en colegios, me acuerdo que en un colegio muy importante, que no quiero nombrar, asesoré a varios equipos, uno de ellos fue el equipo de educación física. Un profesor me dijo que tenía un problema tremendo con las mujeres, con las adolescentes, imagínense, en la hora de natación. Muchas no querían tomar la clase de natación y él tenía que descalificarlas. Y yo le pregunté, ¿puedes contar un caso concreto? Se trata de jóvenes, de chicas que te faltan el respeto o que quizás en la adolescencia, como hay una transformación con el cuerpo, hay un surgimiento de la sexualidad, es un colegio mixto, ¿no será que tienen vergüenza de ponerse el traje de baño? Me dijo, sí, no lo había pensado, pero él, ¿qué pensaba? Que lo estaban desvalorizando a él, que lo estaban confrontando a él. Fíjense qué lejos de ayudar a los alumnos. Hablando con una nena de 10 años, me dijo, no voy más a la escuela, mi mamá me deja porque los chicos me pegan. Digo, ¿cómo los chicos te pegan? Sí, los chicos, ¿a vos sola te pegan? No, a todas las nenas. Y yo digo, ¿y los maestros qué hacen? Y somos 400 alumnos, los maestros no pueden cuidar en el recreo, somos 400 alumnos en la escuela, no pueden cuidar en el recreo a todos los niños. Bueno, no sé, me parece realmente un gran problema, porque esto no puede ser así. ¿Cuántos de nosotros atendemos a adolescentes que abandonaron la escuela, que no salen del cuarto, que tienen fobia social por el bullying que han sufrido en la escuela? Y además, un adolescente que dice, mis padres me mandaron a un colegio, entre comillas, buenísimo, donde podía estudiar idiomas, todo, pero esos chicos de un colegio buenísimo me hicieron la vida imposible. Ahora abandonó el colegio, la secundaria, ahora yo me reúno con esos que son llamados marginales, que la roban a todos, pero me respetan a mi familia, no me pegan.
yo digo, ¿pero qué estás haciendo? Y sí, salgo a robar con ellos. Yo digo, pero vos sabés que podés caer preso, bueno, que no es el camino, que, bueno, el tema de recuperar a esos alumnos, ¿no es mucho más fácil ayudar a solucionar el tema del bullying? Tenemos que deconstruir el tema del bueno, del malo, de la víctima y el victimario. Tenemos que abordar la complejidad de la escuela, de la mente, de la formación del ser humano, y el psicoanálisis tiene mucho para decir, porque el psicoanálisis es una teoría de la mente y del comportamiento humano que va mucho más allá, para mi forma de pensar, que otras teorías. ¿Por qué? Porque trabaja no solamente con lo consciente, sino también con lo inconsciente, con la pulsión, con la transferencia, con la contratransferencia, con lo transgeneracional. Es decir, si alguien no vivió lo que es la contención, cuando nacen los hijos no alcanza con el amor, ya lo dijo Bruno Bettelheim. Si no saben lo que es contención, no van a poder contener a sus hijos, y entonces hay una cadena de desamparo, hay una cadena de desaliento, hay una cadena de vínculos que no se arman, hay mucha dificultad para más parejas hoy en día. Eva, ¿podrías ir un poco cerrando, así damos el lugar a las preguntas y a una segunda vuelta eventualmente? Bueno, lo que quiero decir es que creo que tenemos que asumir nuestra profesión. Creo que acá lo hacemos con muchísima responsabilidad, y ayudar y acompañar tanto a las familias como a las escuelas y a las instituciones que se ocupan de la crianza. No estoy de acuerdo con poner diagnósticos, porque los diagnósticos congelan, y si nosotros ponemos diagnósticos y hablamos de estructuras, no sé cómo podemos pensar en cambios psíquicos. El cambio psíquico va modificando los diagnósticos, porque si alguien antes supongamos que tenía un diagnóstico de hiperactividad, y esa persona, ese joven, ese niño, es empezado a contener porque los padres comprenden de qué se trata, deja de ser hiperactivo. Es decir, que los diagnósticos congelan y van en contra del cambio psíquico. Totalmente. Dejo acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de dar una segunda vuelta, me gustaría saber, Juan, si hay alguna pregunta en el Facebook, algún comentario, algo que... Gracias, Laura. No, en principio... no te presenté, Juan, pero bueno, Juan Pineta, que es un gran colega y está ahora en nuestro departamento. En realidad, él fue el ex coordinador de este departamento en el cual estoy yo ahora, pero además es ex editor de las revistas de candidatos, ex editor de OCAL, y además tuvo un premio muy interesante que fue el de IPA en la comunidad en el 2019 en el Congreso de Londres. Bueno, Juan, ahora sí te cedo la palabra. Dan ganas de aplaudirlo. Algo vamos a retomar, porque voy a tomar la posta de lo que dijo Eva. Por ahora nadie se anima a preguntar en Facebook ni en YouTube. Les cuesta, pero pregunten, hay tiempo. Yo voy a aprovechar para decir un par de cositas. Sí, yo también quería comentar algo de esto, y María Cristina también, dale. A mí lo que me resulta sobresaliente, o lo que emerge de lo que han dicho María Cristina Fulco, Isabel Manción y Eva Rottenberg, en primer lugar, tiene que ver con este foco puesto en la atención permanente, que hay que saber recuperar, esa atención permanente entre el no absoluto imposibilitador y el otro extremo, que es el laissez-faire, es el dejar hacer con una aparente libertad, que en realidad es una condena a la pulsión
de muerte, ¿no? Digo, hay que recuperar esa gimnasia que hoy se ha perdido en aras de algo que ustedes han traído muy bien, que es el exceso de corrección política, el temor a poner, bueno, lo que yo llamo función límite, lo que trae Eva, lo que trae Manzioni y Fulco, ¿no? Por ese temor a cierto catalogamiento como autoritarismo. Y me parece también, por eso trabajo con adolescentes y niños y también con docentes acá en el consultorio, con lo cual con los docentes tengo que hacer una terapia o psicoprofilaxis del ámbito educativo, porque uno les tiene que tratar de hacer comprender qué es lo que se juega en los niños para que ellos no se sientan atacados como algo personal o que se sienten en falencia, ¿no? Y en ese sentido me parece importante, porque acá se habló también implícitamente de la cuestión de los contextos. Cuando Eva cuenta que viaja al norte del país a otro tipo de realidad y ella cuenta de dónde viene, bueno, está teniendo en cuenta los contextos que muchas veces se pierden perdemos el norte sobre el contexto, ¿no? El contexto geográfico, cultural, el mundo institucional, el mundo futuro, esto que traían de Raquel Soifer, ¿no? Esta condena al vacío en el futuro a las que aparecen condenados, por lo menos imaginariamente, los niños y adolescentes, el mundo interno, el mundo compartido y el mundo familiar que se mezclan en el ámbito escolar, ¿no? Donde los límites se desarman, se difunden y a veces con suerte se vuelven a construir nuevos límites, ¿no? Aprendiendo a ver que hay un otro continente, ¿no? Por último, me parece importante esto que vos decías, Eva Rottenberg, sobre el tema de la patologización, el etiquetamiento de la infancia. Justamente acabamos de recibir en APA un mail de la Comisión de Salud del Senado de la Nación, porque APA emitió un fuerte documento porque hay 3 proyectos de ley. Uno dice que los docentes pueden diagnosticar ADD, déficit de atención con o sin hiperactividad. Otro que ofrece la posibilidad que el gobierno haga convenios con ONGs especializadas en el tratamiento de niños con déficit de atención con o sin hiperactividad, y después se crean programas, ¿no? Bueno, la APA hicimos un muy buen documento, que después, si quieren, se los comparto en privado, donde salimos a pelear en contra de este tipo de proyectos, ¿no? En donde se fagocita la subjetividad de los niños y adolescentes, etiquetándolos y eliminando toda posibilidad de elaboración de conflictos, que me parece que es el gran target, el gran objetivo del libro que nos trae Eva Rottenberg, ¿no? Cómo poner palabra y no cristalizar con una patología, con un etiquetamiento, el comportamiento normalmente anormal de niños y adolescentes. Bueno, Juan, muchas gracias. Quería decir, digamos, de todo lo que estuvimos hablando y que estuve escuchando, a mí me parece que es muy importante el tema de darle herramientas a los docentes, porque, digamos, los chicos van a la escuela, pero los docentes no tienen todas las herramientas, o sea, yo he visto docentes en el consultorio, pero también he hecho mucho trabajo de campo con los docentes en las escuelas, en la prevención de adicciones, en el burnout de los docentes, en alguna escuela que había una intensa rotación por eso, también nos consultaron sobre violencia en la escuela, y yo creo que ese es un lugar como muy importante a trabajar con el psicoanálisis, porque esos niños, todo esto que pasa en la escuela, los docentes a veces no tienen los elementos como para poder hacerse cargo, ni obvio menos diagnosticarlos. Entonces, creo que ese es como un target muy importante del trabajo comunitario y que, bueno, varios de nosotros venimos realizando. No sé qué piensan ustedes, ¿no es cierto? Sobre todo hemos visto diferentes situaciones en el momento de pandemia, pero mismo ahora que los chicos volvieron casi, digamos, totalmente a la presencialidad y que se encuentran con todo este
momento complejo que tuvieron los chicos. Digamos, otra observación que ahora estaba leyendo en varios medios es el tema del burnout parental, por esos padres que tuvieron que ayudar o suplir a los docentes en su casa con el tema de la virtualidad. Creo que también podemos hablar un poco de estos temas. María Cristina, vos habías pedido la palabra. Sí, una pregunta para algo que dijo Eva, ¿no? Cuando vos planteás lo social y económico, como decía, sostienen también las funciones parentales, ¿no? Entonces yo pensaba en las clases sociales altas, en los colegios privados, donde lo que se está dando, y todos sabemos, de qué manera los padres tantas veces se sacan a los hijos de encima, es eso. Yo tengo una paciente, que estamos trabajando en eso, que manda a su hijo de 8 años, de 7 años, a un colegio privado, donde la nena entra a las 9 de la mañana, sale a las 6:30 de la tarde. ¿Qué pasa a las 6:30? La madre la pasa a buscar y la llevas a clases de danza un día, de canto otro día, ¿no? Entonces, es cierto lo que vos decís, que digo, si uno va en asentamientos, villas miserias, las posibilidades son menores, pero que también las clases altas tienen su conflictiva para las funciones parentales desde este lado. Y lo otro que quería tomar eran los colegios privados. Vos dijiste, esos colegios tan importantes que todos tenemos, de primer nivel, ¿no? Donde yo tengo varios docentes de esos colegios, donde que les exigen mantener el prestigio, y que los chicos que tienen problemas los tienen medio que esconder y tirar para un costado. Y lo otro que quería tomar, que vos decías, Eva, es lo del bullying. ¿De qué manera el bullying, que vos decís, esos chicos que están en el desamparo en el colegio, que es brutal, todos conocemos, inclusive yo tengo un chico, un adolescente en la familia, el desamparo que se siente en el colegio, hay como un puente directamente, es como la vía regia para poder pensar el desamparo en su casa y con sus padres. ¿Qué pasa con esos chicos? Porque no a todo el mundo lo agarran de bullying, agarran a determinados candidatos de chiquilines frágiles. ¿Qué pasa a esos niños? Y totalmente de acuerdo con esto que vos decís de no diagnosticar. Nosotros trabajamos en la cátedra de psiquiatría durante 10 años, yo me formé también con García Badaraco durante 10 años, ¿no? Y aprendí las multifamiliares en el trabajo con pacientes psicóticos. Y una de las cosas que siempre recuerdo cuando hacíamos terapias de grupo semanales, que a mí me abrieron la cabeza sobre lo que es la psicosis, que siempre se decía, no entienden, no metaforizan, no fantasean, y terminamos, después de los 10 años, publicaron 2 libros de cuentos y poesías que ganaron premios internacionales. Los psicóticos, que eran como entes diagnosticados. Pero lo que te quería decir, creo que lo mencionaste, que toman los docentes, los maestros. Este niño es un hiperactivo, entonces hay que mandarlo al médico que lo medique. Ya lo dijiste, si yo lo tomé. Pero también la imposibilidad de acercarse. Digo, ¿cuánto hay? Voy a repetir, ¿qué necesidad de trabajar con los maestros? Pero al mismo tiempo los maestros como están presionados por las exigencias de los colegios famosos. Yo fui a un colegio bilingüe, trilingüe, desde chiquita, y ¿saben qué? El primer año de escuela tenía 3 categorías. Estaba primero A, primero B y primero C. El primero C eran los burros. Claro. Se sentía que eran el primero A, por suerte tuve la suerte de estar en primero A, pero como eso al mismo tiempo desnivela la cosa social que vos bien nombrabas, de la necesidad de socializar a esos niños, ¿no? Entonces, tanto para trabajar desde el psicoanálisis, y lo último que digo, en jornadas de APU nosotros periódicamente hacemos jornadas con maestros y profesores de secundaria. Recuerdo un docente de segundo de liceo que empezó a hablar y lloraba, un muchacho joven, diciendo que para empezar la clase, para que lo escucharan, tenía que pasar media hora, le quedaban 10 minutos, los 40 minutos para dar la clase. Digo, todo lo que tiene que ver con los cambios sociales, la trama social, el respeto a los padres, digo, hay tanta cosa,
y un llamado a las instituciones psicoanalíticas a salir, aunque estamos en este grupo con Isabel de los analistas en la comunidad, a salir mucho más masivamente. Y sobre todo, y acá sí termino de verdad, en la formación de analistas, cómo transmitir esto, y lo que siempre estamos peleando y no termina de salir es la necesidad de poner un seminario curricular en la formación de trabajo en la comunidad, ¿no? Que se resisten mucho en los institutos, incluyo a APU, bueno, pero no es para... Después me van a criticar si alguien escuchó, pero cuesta mucho, ¿no? En el comité que estuvo Isabel de formación y transmisión del psicoanálisis, yo pensé que iba a ser algo que iba a estar aceitado, porque está el centro Lieberman, el centro Raquel, el centro de intercambio, hay todo un menú para justamente formar a los analistas en el extramuros, que cuesta tanto. Es decir, hay mil cosas acá para pensar, pero termino acá, porque Isabel también pidió la palabra y creo que queda poco tiempo, pero que gracias por el libro, porque habla a este amplio espectro donde tenemos que seguir trabajando. Bueno, en realidad, María Cristina, bueno, todos estamos hablando un poco de lo mismo y todos trabajamos en la comunidad, o sea que todos sentimos esa necesidad del extramuros, ¿no? Porque de alguna manera, desde el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que estaba Juan antes y yo, pero mucho antes, desde los comienzos, todos trabajamos en la comunidad. Antes de darle la palabra a Isabel, me dice Juan que hay unas palabras del público. Bárbaro. Bueno, así, sí, después te doy la palabra, Isabel. A veces Facebook funciona como el consultorio, viste que cuando el paciente se va te tira en la puerta un sueño explosivo, ¿no? Cuando lo estás despidiendo, me acordé del sueño. Por eso, antes de que se vayan, digamos. Hay muchas intervenciones, bueno, pero en los últimos minutos, obviamente, bueno, desde México, desde España, desde Uruguay, Bahía Blanca, otras provincias, hay muchos saludos, hablando de lo interesante que es el libro. Gracias por las conferencias. Bueno, Olga Cartañá pregunta si las leo todas y después, pero las leo pausadamente. Olga Cartañá pregunta, ¿este libro reemplaza la escuela para padres de otras épocas? Esto en relación al desamparo y desesperanza de padres y maestros, pregunta Olga Cartañá. Varios comentan, los docentes no estamos preparados para diagnosticar. Se ve que hay varios docentes que nos están viendo. Silvia Inés Henning dice, es un libro tan productivo, tan claro para explicar la necesidad de darles un sentido a los límites y la importancia de la coherencia de los padres. Dejen claro que los traumas no resueltos de los padres son los síntomas no hablados en los niños. Agrega, el bullying deja marcas para toda la vida. Anabela Piedravena dice, excelente, gracias a todos, me nutrieron el alma. Lourdes Juárez, desde México, León, dice, hace años inicié un programa de apoyo a las escuelas públicas de preescolar, primaria. Lo llamé Protegiendo a Niños y Adolescentes, integrado por Escuela para Padres, talleres para adolescentes, talleres para maestros, etc. Felicidades a todos. Peralta Quinteros dice, la función de los docentes no es diagnosticar a los estudiantes en salud mental. Muy bueno lo de poner límites con respeto y amor, y excelente lo de no encasillar a ninguna persona en un diagnóstico. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Juan. Isabel, te doy la palabra, en todo caso, y después Eva, que a lo mejor querés comentar algo. Me imagino que Eva querrá conversar. Sí, por eso. Pero quería decir que cuando Eva habló de que la escuela tenía dos misiones, enseñar y sociabilizar, como a mí me gusta mucho la investigación y además me formé como investigadora, he investigado en estos temas, ¿no? Y algo que tendría para aportar es que hace unos años es como que ha disminuido el deseo de enseñar y de aprender, que hay que trabajar mucho en esa dimensión. Para poder hacer lo que Eva dijo, transmitir de alguna manera el docente que sea un gran transmisor de amor al conocimiento y que pueda disfrutar y vivir una docencia confortable con sus alumnos.
Para respecto a sociabilizar, recordé que gracias al grupo de estudios conocí a un filósofo llamado Krenak, un filósofo brasilero, creo que es descendiente de pueblos originarios, que dice que nuestra sociedad actualmente es campeona en construir ausencias. Entonces, dado que la ausencia uno la podría definir en términos generales como no encontrar aquello que se espera encontrar en el lugar que se lo solía encontrar o se deseaba encontrar, creo que una propuesta como la de Eva y tantos otros grupos que pone de alguna manera una esperanza en el futuro, puede transformar en pequeña escala a cada escuela en constructora de presencias. Al trabajar con los docentes y con algo, además, la formación de los docentes. Nosotros hablamos de nuestra propia formación y me parece una reflexión muy importante. Además, yo los felicito porque sé por Cecilia Lauriña que este año están dando un seminario optativo de modos de intervención en la comunidad. No sé cómo lo llaman exactamente. Y vamos a tener un encuentro con ella y con SAP. Vamos a ver si las 3 sociedades de Capital hacemos un webinar sobre esto. Pero, abierto, por favor, ¿eh? Sí, yo porque estoy en Capital. Nos invitan. Sí, desde ya, todos. Pero quería decirles que en la investigación que hicimos en una escuela encontramos algo que parece muy sutil, y sin embargo los chicos lo dicen, no es que tuvo que encontrar este insumo elaborando mucho. Pensarlos, sentirse pensado, es el comienzo de la solución para todos aquellos niños que padecen ausencia. Sentirse pensados. Y cuento una breve anécdota. Cuando volvió la democracia, con el gobierno de Alfonsín se renovó el Canal 7, la TV pública. Y un sábado escuché una entrevista a una circense que enseñaba a amacarse en los columpios, esos que suelen tener los circos. Entonces, una psicoanalista, verdaderamente. Contó que los chicos al irse de su taller rompían todos los objetos y se iban, trabajaba con los chicos de una villa que está cerca ahí en Constitución. Entonces ella decidió... Discúlpame, Isabel, nos quedan como 3 minutos, tratemos de ser breves, cosa que Eva también pueda ir cerrando, ¿sí? Breve. Ella les dijo a los chicos, en una oportunidad, después de pensarlo mucho, miren, hoy no rompan nada, porque cuando vuelvan todo va a estar aquí. Yo me voy a encargar de que las cosas estén aquí. Me pareció una gran psicoanalista porque dio un salto terrible acerca de asegurarles que no iba a haber más ausencias. A niños que volvían a su casa y por ahí no encontraban al padre, la madre o algún hermano se había ido. Nada, una pequeña anécdota era. No, muchas gracias, Isabel, pero es como que evidentemente el tiempo nos corre. No, disculpame vos a mí, sí, está mi límite. No, lo que pasa es que a lo mejor le estamos pidiendo demasiado a los padres y a los docentes, y sobre todo a los docentes, mientras hablábamos, pensaba también que los docentes actualmente tienen multitasking, entonces eso que ellos deberían hacer de poder transmitir y estar la pasión que a lo mejor nosotros teníamos cuando íbamos al colegio, ¿en qué condiciones ellos están para poder pensar en el otro y estar para el otro? Bueno, en este sentido, y un poco respondiendo a algunas preguntas, gracias por las intervenciones, yo creo que hay una disminución del interés por estudiar y por enseñar, porque hay una pérdida de sentido, en los valores y en el modo de escala social, de cómo escalar socialmente y cómo adquirir mayor poder adquisitivo. Está más valorada la transgresión, más valorado el bailar en el caño, etcétera, que el estudio. Esto es algo que tenemos que revertir. Después alguien preguntó por la escuela para padres. Bueno, la escuela para padres de otra época, de Eva Ghiberti, era realmente una escuela pionera
pero que trabajaba solo con los padres. Yo desarrollé la escuela para padres multifamiliar basada en el psicoanálisis multifamiliar, como decía Cristina, María Cristina Fulco, hace muchos años, en el año 2000, y trabajo de esa manera, no solamente con los colegios, con las familias, sino también con los pediatras. Hace más de 10 años que estoy en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ahora no estoy dentro del hospital, estoy online, pero es un modo de trabajo, es un dispositivo de acompañamiento, porque justamente lo que decía Laura, no sé cómo los docentes están con muchísima tarea, con demasiadas tareas, pero no hay un espacio de acompañamiento. Y esto es lo que yo propongo, y esto es lo que yo trabajé cuando era asesora del Ministerio de Educación, para poder generar dispositivos de acompañamiento a la familia, a los alumnos y a los docentes, también en los hospitales. Otra cosa que dijo María Cristina, que quiero retomar. Eva, vamos cerrando. Las familias de alto poder adquisitivo tienen las mismas problemáticas y hay muchos hijos abandonados con juguetes lujosos, pero que se sienten invisibilizados. El tema de la patología mental no es exclusiva de una clase social, es algo que tiene que ver con funciones fallidas, pero con funciones que sí se pueden desarrollar. Entonces, les agradezco a todos sus intervenciones y creo que dejamos abierto una tarea para seguir pensando y para el futuro. Bueno, muchas gracias realmente a todos y a los que nos están escuchando. Creo que abrimos unos cuantos ejes para seguir trabajando y creo que la palabra más importante es la del acompañamiento, ¿no? Poder acompañar a los otros para sostener esta tarea entre el psicoanálisis y la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias.